Hola amigos de YouTube, del canal Tácticos y Estrategas. Nos volvemos a ver, en este caso para terminar con lo que sería la segunda parte del video relacionado con el desempate a partidas semirápidas entre el campeón mundial Magnus Carlsen y el retador Sergei Karyakin. Habíamos quedado en el 1-1 con dos tablas, sobre todo la segunda muy esforzada de parte de Karyakin, donde tuvo que defender un final de torre contra pareja de alfiles, pero al estar todos los peones en el mismo flanco lo hizo de forma muy eficaz. Y ahora vamos a la tercera partida, donde Karyakin llevaba las piezas blancas y era ver si Karyakin podía mostrar algo más o si Carlsen finalmente de negras iba a poder hacer algo distinto hasta lo que había hecho hasta el momento. Otra vez una Ruby López, otra vez de 3, otra vez el esquema con A3 y ahora Carlsen en vez de caballo B8 en la jugada 9 juega caballo A5, alfil A2, alfil E6 y B4, caballo C6. Lo que se está viendo es lo que se había jugado en la partida número 2 del match, donde Karyakin en vez de B4 había jugado D4. Entonces caballo D5, caballo D4, caballo G5, tal vez caballo por caballo sea muy razonable, alfil por D5, caballo D7, caballo E4, F5, caballo D2 y F4. De pronto, el blanco tiene pareja de alfiles, pero el alfil de A2 está tapado por su peón de D5 y el alfil de C1 acaba de ser tapado por el peón de F4. Una jugada difícil de hacer la de Magnus porque deja la casilla de 4. Sin embargo, si el blanco hace E4, cuidado que se puede venir F3, ¿no? Entonces C3, caballo F5, caballo E4, dama E8, alfil B3, dama G6, el negro quiere jugar caballo H4 y atacar verdaderamente, y el blanco más tarde o más temprano tiene que hacer la jugada F3, con lo cual en cierta medida también fortifica su caballo pero debilita las casillas negras. Entonces, alfil H4, acá el blanco hacia 4, tal vez alfil de 2 era interesante, caballo F6, dama E2, A5 es una jugada molesta porque el blanco no tiene comunicadas las torres, entonces el negro que estaba empezando a atacar en el flanco de rey, de pronto, de manera inesperada, genera una turbulencia en el sector opuesto. Muy oportuno Magnus en este golpe, digamos, no tan esperado por Karyakin. A por B5, A por B4, alfil de 2, B por C3, alfil C3, ahora el caballo negro entra muy bien por E3, torre FC1, torre por A1, torre por A1, y dama E8 amenaza al peón. Entonces alfil C4, rey H8, y seguimos en lo mismo de antes. Los alfiles blancos chocan contra los peones negros, pero la posición debería ser pareja. Caballo por F6, alfil por F6, torre A3, y acá Magnus hace una jugada a lo Magnus. Entrega un peón para cambiar la pareja de alfiles y pasar a dominar por completo las casillas negras como compensación por el peón entregado. Una jugada muy conceptual, difícil. Estamos pensando que este es el desempate para definir al campeón mundial, pero a Magnus no le tiembla la mano en hacer esta movida. Entonces, D por E4, alfil por C3, dama E5, torre C1 y ahora torre A8. Fíjense el pobre rol del alfil de C4, que está medio como un poste obstruyendo la columna C donde podría presionar el blanco, y la agresiva situación, colocación diríamos mejor, del caballo en E3, inexpugnable, mirando la casilla G2, creándole problemas al rey rival y limitando por completo el juego de las blancas.
Claramente esta posición el peón está compensado, pero igual es difícil de ganar. Lo que pasa que en este tipo de posiciones es donde vemos al Magnus que hubiéramos querido ver durante todo el match. Más activo, decidido, arriesgado y mostrando todo su talento y no escamoteando, digamos, todos los dotes que él tiene para jugar al ajedrez. Pero acá parece que está decidido, se lanza al ataque, H3, probablemente dama de 2 para volver con el alfil hubiera sido mejor, y ya tener la torre de C1 defendida, H6, rey H2, dama de 4, y con dama de 1 el blanco cede la segunda línea, le juegan dama B2 amenazando mate, alfil F1 y torre por A2. Y acá podríamos decir que con torre B1 no sé si el negro hubiera podido ganar. Probablemente hubiera mantenido una presión importante, pero no hubiera sido posible ganar. Pero Kariakin, presionado por el tiempo y por el dominio posicional del rival, curiosamente se quiebra en defensa. El que fue el experto en defenderse durante todo el match, se quiebra en defensa de manera increíble y juega torre por C7. Y tras torre A1 no tiene más que abandonar porque ya no puede volver de torre y no tiene bien dónde poner la dama, ¿no? Aparte va a perder el alfil con jaque y le van a dar mate, ¿no? Por ejemplo, en el caso de dama H4, caballo por F1 jaque, rey G1, caballo G3 jaque, seguido de torre H1 mate. Un desenlace abrupto de esta partida y donde Magnus ha metido, como se diría en fútbol, el gol en el momento vital, porque ha ganado de negras, queda una sola partida y aparte ahora va de blancas. Lo que queda por saber es si Kariakin va a seguir con su peón rey, si va a arriesgar más o si Carlsen va a jugar peón dama tranquilo, especulando con que ahora con tablas ya él retiene el título, porque ha sacado un punto de ventaja en este mini match semirápido a 4 partidas. Vamos a ver entonces qué pasó en este segundo juego, que en realidad es el cuarto, el decisivo de este desempate, ¿no? Digo segundo de este video relacionado con las victorias, mientras el anterior lo llamamos el capítulo 1, orientado o relacionado con las tablas. E4 nomás jugó Magnus, se despeja la incógnita, C5 mete Kariakin. Aleluya, llegó la siciliana. Basta de peón rey, peón rey. Creo que puede ser bienvenida la siciliana para una partida donde el negro tiene que arriesgar, pero quizás sea demasiado tarde. Muy de último momento. Se juega una variante tradicional con caballo F6 y el blanco, en vez de jugar caballo C3, juega F3. E5, y acá se puede jugar alfil B5, alfil D7, alfil por D7 y caballo F5, o alfil B5, caballo ED7 de una, y se dan posiciones agudas. Magnus prefiere caballo B3. Si el negro hace D5, el blanco con alfil G5 puede congelar bien la posición y probablemente llevar todo un terreno de simplificaciones y de tablas. Por lo tanto, Kariakin no puede hacer la jugada de 5, no porque sea mala, sino porque no le va a alcanzar. Alfil E7, C4, el blanco arma un esquema Maroczy, A5, alfil E3, A4, caballo C1, enroque, caballo C3, dama 5, dama D2, caballo A6, alfil E2, caballo C5, enroque, y el blanco tiene una posición muy sólida. Alfil D7, torre B1, torre Fc8, B4, se cambian peones y dama D8. El negro intenta mantener piezas desesperado porque si se deja cambiar damas, no va a poder jugar nunca esa posición a ganar. Por eso la retirada dama D8, y aparte porque le amenazaban B4. Entonces, B4 atacando el caballo de C5 y la dama de A5. Caballo D3, caballo E6, caballo B4, el caballo se orienta
hacia el punto fuerte de D5, alfil C6, torre F de 1, H5, alfil F1, H4. Fíjense qué curioso, ¿no? Lo que hizo en el flanco dama lo va a hacer en el flanco rey. Y avanzar el peón torre, ¿no? Lo que yo llamo el peón abrelatas, ¿no? El peón que trata de abrir brechas. Claro que acá no está la torre en H8. Entonces, dama F2, caballo D7, G3, torre A3, parecía mejor alfil G5, alfil H3, caballo C2, caballo B4, torre A5, no puede repetir Kariakin porque sería tablas, y con eso pierde el match, caballo C2, B6, torre D2, dama C7, torre F de 1, el juego blanco parece más armónico, alfil F8, y acá se esperaba, por ejemplo, una jugada del tenor de, o sea, rey H1, caballo B4 nuevamente, pero Magnus juega G por H4 que debilita, la verdad sorprendente. Caballo F4, le comen y ahí le cambian muy bien alfil por D7, porque si el negro lograra colocar el caballo de D7 en E5 se volvería muy peligroso. Entonces, el cambio en F4 seguido del cambio en D7 es el complemento de cómo entender esa toma de peón en H4 que pareció arriesgada. Dama por D7, caballo B4 de nuevo, torre A3, caballo por C6. En esta partida se vuelve a dar el escenario de la partida anterior. Kariakin con alfiles, pero tapados por peones propios ajenos, y Magnus con caballos más ágiles. Ya le elimina la pareja de alfiles con caballo por C6, dama por C6, caballo B5, torre por B3. Acá la jugada era torre A1, pero Kariakin entrega calidad, le comen la calidad y tiene un peón por la calidad y un buen alfil. Y el rey del blanco un poco debilitado, pero es muy difícil esta posición. Contra el alfil 7, muy bien Carlsen juega rey G2, empieza a poner sus piezas en blancas contra el alfil de negras. Si alfil por H4, cabría torre por D6, dama E6, H5, torre A3, torre D3, torre A2, torre D3, el blanco no tiene problemas en empatar porque gana el match, torre A7, torre D5. Fíjense que salvo el peón de H2, todas las piezas blancas están en blancas, con lo cual el alfil de E7 no les puede hacer daño, ¿no? Carlsen empieza a jugar al estilo Karpov, ¿no? De coordinar sus fuerzas, en este caso en el color distinto a donde tiene más poderío el rival. Torre C7, dama D2, dama F6, hay que defender el peón, torre F5, dama H4, torre C1, neutralizando a la torre negra, torre A7, dama por F4, y acá va a venir un desenlace increíble. Torre A2, rey H1, y podríamos decir que el blanco tiene una posición prácticamente ganadora y que el negro tendría que jugar el final. Pero claro, acá Kariakin con poco tiempo y obligado a ganar, se tentó con la jugada dama F2. Tal vez el blanco tendría dama G3 y la partida seguiría con clara ventaja blanca. Sin embargo, Magnus encontró una continuación que es definitivamente mortal, que es torre C8. Acá el negro debió jugar alfil F8, pero me da la sensación que en el caso de alfil F8, las blancas tienen, digamos que justificar esa ida de torre, pero realmente la justifican con torre por F8, rey por F8, torre por F7. El rey tiene que ir a E8 porque si no viene a rey G8, torre F8, rey H7, dama F5 jaque, seguido de dama G6 mate. Y ahora torre F8, rey D7 y dama F5 jaque, rey C6, torre C8 jaque, rey B7, dama D7 jaque, rey A6 y torre A8 es un mate
fantástico que muestra el poder que tiene tener la iniciativa en un final de damas y torres, y que quien primero logra atacar generalmente tiene las de ganar, sobre todo si el rival tiene sus piezas jugadas también al ataque o al contraataque. Entonces, torre 18 es una jugada ganadora, probablemente se le escapó a Kariakin, quien de forma resignada jugó rey H7 y empezó a rezar a ver qué haría Magnus. Pero resulta que, claro, parece que el blanco se le acabó la pólvora y le amenazan dama F1 mate, dama G2 mate, pero evidentemente el torre C8 de Magnus no fue un jaque precipitado, sino totalmente premeditado. Y acá, como decía el maestro Mela en sus muy buenos videos, me hizo acordar a una partida que publiqué en el ajedrez práctico, que tuve la suerte con tiempo de ver el mate que proyectaba mi rival sacrificando la dama. En ese caso era en la columna A, en este caso es la columna H, pero sería exactamente lo mismo con los flancos cambiados. Magnus no dudó en rematar este match de manera brillante con dama H6. Si le comen rey por H6, torre H8 es mate, y si le comen G por H6, torre por F7 es mate. El poder de las torres combinado con la dama es increíble, y hay otro ejemplo que también lo vi por ahí citado y seguramente hay más, de una partida del Continental de Argentina que tuve la suerte de jugar, Buenos Aires 2003, donde el gran maestro Zagalchik perdió con piezas blancas contra un muy joven y ya hiper talentoso Hikaru Nakamura, donde le sacrificaron la dama en A3 y le dieron un mate parecido, en ese caso con torre y alfil y no con dos torres sobre el rey blanco. En definitiva, un tema conocido, pero inesperado desenlace para un match que fue tan tranquilo en cuanto a golpes tácticos, y que esta sea la posición final es como que le da un poco más de brillo. Y bueno, para Carlsen fue como el remate de oro. Sin embargo, quiero destacar la caballerosidad de Kariakin, la sonrisa que tuvo como para ir a la conferencia de prensa, cosa que el campeón mundial no hizo cuando perdió, y el saber aceptar su derrota, que fue dura porque a nadie le gusta perder y más en una match tan parejo, pero el saber asumir que se perdió es también una forma de lealtad deportiva y de reconocer los méritos del rival. El genio de Magnus ha logrado mantener su título, creo que está en deuda con la afición ajedrecística, no por el resultado, sino porque nos dio su ajedrez en cuentagotas. Tuvimos que esperar al desempate para ver al Magnus que todos queremos. Y Kariakin veremos si tiene otra oportunidad. Será difícil porque tiene grandes competidores que quieren llegar a tener esta chance. Creo que uno de los más cercanos es Caruana, que recordemos perdió el torneo de candidatos en la última fecha contra Kariakin por la sencilla razón que iba con piezas negras justamente contra el ruso, y Caruana, pese a estar igualado en puntos, estaba obligado a ganar porque tenía peor sistema de desempate. En definitiva, veremos qué pasa en el 2017 y 2018. Magnus retiene el título, sigue siendo el número uno, nadie duda que es un genio. Kariakin hizo las cosas muy bien y el tiempo dirá si tiene otra chance, pero a estos dos grandes talentos lo único que les pedimos es que sigan demostrando sus grandes habilidades y que no retaseen tanto o no jueguen unas aperturas tan conservadoras, porque con el talento que tienen uno creo que tiene cierto derecho a pedirles un poco más, no por el bien de uno, sino por el bien del ajedrez, que necesita una muy buena difusión y que los aficionados no solo entiendan, sino que en parte se entretengan con las partidas que juegan estos genios. Ojalá les hayan gustado estos videos que hicimos durante todo el match. Seguiremos haciendo videos clásicos de celadas, de aperturas y demás temas, y esperamos que, como siempre, nos sigan en nuestro canal
de Facebook y de YouTube, Tácticos y Estrategas, quien les habla, Alejo de Dovitis, maestro internacional, y mi querido amigo y compañero Juan Cruz Sánchez de Laico, que es el que mueve todos los hilos para que ustedes puedan ver estos videos. Gracias por todo, les mandamos un abrazo y bueno, el ajedrez sigue y el campeón mundial sigue siendo el mismo. Felicitaciones para Magnus Carlsen y que viva el ajedrez. Hasta la próxima.